Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 10ª mesa de este congreso organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona. En primer lugar, agradezco al colegio, a su decana y a su junta de gobierno que me hayan invitado de alguna manera a participar en este congreso presentando esta mesa de trabajo que tiene como título Transparencia y proceso judicial. Preparando esta presentación, me he interesado por la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada precisamente por el Pleno del Congreso de los Diputados en abril del 2002, el año que viene hará 20 años, y en donde se reclamaba y se reclama la aplicación de los principios de transparencia, de información y de atención adecuada a los usuarios de la justicia. En su preámbulo se señalaba que en el siglo XXI la sociedad demanda con urgencia una justicia más abierta, que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, con mayor calidad y con mayor eficacia, incorporando para ello métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados. En el texto de esta carta se explicita expresamente que el ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España, y se añade que tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas con competencias en la materia, así como el Consejo General del Poder Judicial, canalizarán esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia. Pues bien, evidentemente para ello se necesita trabajar en el acceso a la información, en facilitar la gestión, en políticas legislativas y en dotar obviamente de medios personales y materiales para ello. Evidentemente precisamos de una prestación de servicio de administración de justicia adecuado y eficaz, y entiendo que eso es trabajo de todos los operadores jurídicos y, cómo no, de quienes también ejercemos la abogacía. Es evidente que la prestación de estos servicios está regulada procesalmente, pero que la aplicación práctica de estas leyes evidencian que necesitamos ir más allá de esa regulación procesal para dar una mayor eficacia y una mejor calidad al servicio de la Administración de Justicia. Y desde la abogacía pues hemos puesto hace muy poquito nuestro pequeño grano de arena, y un ejemplo de ello es precisamente la guía de buenas prácticas sobre escritos e informes orales y actuaciones judiciales que el pasado 12 de enero de 2021 se suscribió entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también el Consell de la Abogacía Catalana. Son unas buenas prácticas en la presentación de escritos, en los informes orales para quienes ejercemos la abogacía, y también buenas prácticas en las propias resoluciones judiciales por parte de los jueces y de las juezas, de modo que la actividad judicial resulte más ágil y más eficiente en beneficio de todos. Evidentemente, son unas reglas, unas guías, unas pautas indicativas u orientativas. Es una guía abierta que puede ser revisada para ir incluyendo pues todas aquellas modificaciones o la experiencia práctica nos vaya haciendo aconsejable, y de momento el alcance de la guía es hacia el ámbito civil, mercantil y contencioso administrativo. Pero para hablarnos de todo ello y para ilustrarnos sobre la transparencia en el proceso judicial y sobre el contenido de esta nueva guía y del valor de esta nueva guía de buenas prácticas en escritos procesales, informes orales y resoluciones judiciales, tengo el honor de presentarles a nuestros ponentes, que cuentan todos ellos con un amplio currículum, pero que por razón del tiempo los voy a nombrar y voy a decir también sus actuales cargos. En primer lugar, les presento a la excelentísima señora María Eugenia Alegret y Burgués, que es magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también vicepresidenta de la Academia de Jurisprudencia y Legislació de Cataluña. También nos acompaña el ilustrísimo señor don José Manuel Terán López, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo, en particular de la sección séptima con sede en Gijón. Al señor don Vicente Pérez Daudí, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, y también contaremos con mi querida doña María Cristina Vallejo Ros, que es diputada de la Junta de Gobierno y responsable de formación del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Contaremos también como relator
de esta mesa al señor don David Manuel Díez Revilla, que es diputado de Junta del Colegio de Abogados de León, y también contamos con un moderador excepcional, que es el señor don Joaquín de Miquel Sanier, que es el vicedecano de este ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Con todo, pues sin más preámbulos, paso la palabra a Joaquín para que puedas dar inicio a esta mesa de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Encarna Decana. Pues yo mi papel va a ser el ir dando las palabras a los intervinientes en la jornada de hoy. En primer lugar, se la voy a dar a doña María Eugenia Alegret, que es, como has dicho, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y vicepresidenta de la Academia de Jurisprudencia. Ella nos va a hablar de las bondades y de la finalidad del Código de Buenas Prácticas que se suscribió el 11 de enero pasado entre el Consell de Col·legis de Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia, en el que intervinieron especialmente trabajando en este código la propia magistrada, el señor Abel Pie, el señor Juan Garnica y mis compañeros de Junta y artífices de esta jornada, de este Congreso sobre Transparencia, que son Jesús Sánchez, secretario de Junta, y Cristina Vallejo, que es diputada. Pues sin más, cedo la palabra a la magistrada. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, obligado es agradecer al Colegio de Abogados de la Abogacía de Barcelona que me haya invitado a este congreso exitoso sobre transparencia y poder presentar esta guía de buenas prácticas sobre escritos, informes orales y actuaciones judiciales que hemos trabajado con el Consejo de la Abogacía Catalana. Creo que es interesante explicar cómo surgen estas guías, estos protocolos. Desde hace ya bastante tiempo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Abogacía Catalana tenemos una comisión mixta donde tratar pues, aquellos temas que nos afectan a los colectivos, ¿no? en favor y en pro de una mejor administración de justicia, que es lo que nos guía a todos. En el seno de estas comisiones se han hecho cosas bastante positivas y que creo que merece la pena remarcar y explicar incluso pues, a otros en otros territorios, porque creo que ha dado muy buenos frutos. Empezamos elaborando un protocolo sobre suspensión de actos judiciales referentes a abogados, enfermedades, maternidades, incluso ahora con el COVID, cuando hay un confinamiento obligado, cuando se tiene la enfermedad, en qué ocasiones se puede suspender, en qué ocasiones no se pueden suspender los juicios. Y también surgió pues, el tema de hacer esta guía, que a lo que tiende, diríamos, pues es lógicamente a precisar y a reducir todas aquellas actuaciones a los términos exactos que hacen falta para una mejor administración de justicia. Yo quiero resaltar la valentía del Consell de la Abogacía Catalana en haber apoyado esta iniciativa, haber colaborado con ella, porque al final es fruto de un consenso entre los dos colectivos y nos afecta también a los dos colectivos, tanto a los jueces como a abogados y abogadas, en nuestra aplicación y nuestra práctica diaria. Parece que la Administración de Justicia tiene problemas que a veces, para todos los que ejercen en juzgados y tribunales, no son tantos o no son tales, y en cambio se olvidan otros que sí que son los que son más frecuentes y los que hacen que la Administración de Justicia a veces no llegue donde tenga que llegar. La formación de los jueces yo creo que está en fin, reconocida. Los jueces profesionales tienen una buena formación en nuestro país. La politización de la que se habla normalmente se refiere casi siempre a casos, que yo no digo que no sean importantes y que no sea un tema importante a tratar, pero que son al final muy pocos casos. ¿Qué es lo que ve la gente o qué es lo que tenemos en el día a día? En Cataluña ingresan más de un millón de asuntos al año en los juzgados y tribunales. El problema es que tenemos muchos asuntos y que hay que darles curso, en un tiempo razonable para que el ciudadano pues,
se responda a sus expectativas cuando presenta un juicio o tiene un litigio, cualquier conflicto, y termina en la Administración de Justicia. Y quiero dar unas cifras porque a veces en fin, es gráfico saber lo que tiene que llevar cada juez, en qué procesos o qué número de procesos tiene que intervenir cada juez particularmente, es decir, un solo juez, ¿no? Y ustedes se lo plantean, los abogados que nos estén escuchando, en si tuvieran esos asuntos en los que tuvieran ellos que intervenir y llevarlos, ¿no? Pues en un juzgado de primera instancia ingresa cada año y tiene que intervenir el juez cada año en 1.208 asuntos. En los juzgados de familia tienen que intervenir en 1.105 asuntos cada año, en los juzgados sin contar ejecución. En los juzgados de primera instancia de instrucción, solo la parte civil, son 718 asuntos, estoy hablando siempre de las cifras de Cataluña, y en los juzgados de mercantil, 1.578 asuntos al año. En la jurisdicción contenciosa administrativa serían 418 asuntos por juez y año. Ustedes imagínense, los procedimientos los van apilando y se representarán lo que es cada procedimiento en el que tiene que intervenir el juez. Entonces, si tenemos este número de asuntos y queremos agilizar su tramitación, tenemos que condensar, diríamos, las pretensiones, escribir lo más claro posible, lo más concisamente posible, para que el juez pueda leer convenientemente todos los asuntos, enterarse realmente cuál es el problema, cuál es la pretensión actuada y al final resolver convenientemente. Esta guía de lo que trata precisamente es de, partiendo de los principios de claridad y precisión y concisión, establecer unas normas sobre cómo han de presentarse los escritos, incluso su propia dimensión, cómo se han de hacer los informes orales y también las propias sentencias de los jueces, cómo deberían ser, que muchas veces no son como deberían ser, y ahora lo veremos. La guía está pensada, diríamos, para convencer, ¿no? Son convicciones y no obligaciones, sin perjuicio de lo cual, al final, yo creo que si esto, por las buenas, o en fin, no se acaba instaurando como metodología para la actuación ante los tribunales, al final será una obligación legal y en ello un poco se está. No es una idea nueva, ya hay precedentes, tanto la última reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa ya le dice al Tribunal Supremo que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá establecer qué límites han de tener y qué formato han de tener los escritos o los recursos de casación que se presentan ante esta sala. Por su parte, la Sala Primera del Tribunal Supremo, aún sin una cobertura legal, pero sí como acuerdo, establece también qué dimensión y qué formatos tienen que tener y qué requisitos en el acuerdo de 27 de enero del 2017 los recursos de casación que se presentan ante esta sala. Y hablando ya de futuro, en el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, ya se prevé en el artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues instaurar, diríamos, o conformar ya por vía legislativa lo que han sido estos acuerdos del Tribunal Supremo, incluida también pues esta previsión de reducción de las dimensiones de los escritos y de la claridad y concisión que se pretende. Esta guía, como hemos dicho, como ya ha dicho también la introductora, alcanza tanto a los abogados como a los propios jueces y está pensada en principio para las jurisdicciones que menos problemática pueden plantear una formulación en los términos que lo hace la guía de los escritos y de las propias sentencias, como es la jurisdicción civil, mercantil, la jurisdicción de familia y la contencioso administrativa. Se excluyó en principio la penal, pero es una guía abierta que puede incluirse o acabar incluyéndose también la jurisdicción penal. Como hemos dicho, no son obligaciones, una guía orientativa, pero que de alguna manera se haya vinculada también con muchos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya son los que exigen pues, esta claridad, concisión, relato de hechos, separación de hechos y de fundamentos de derecho, separación de las pretensiones, etcétera. En lo que se refiere a la actuación propiamente de los jueces, la parte de la guía comprende pues, lo que han de ser los escritos de abogados y también lo que han de ser un poco las sentencias de los jueces y también su propia actuación pues, durante la audiencia previa, por ejemplo. En esta guía se dice pues, que en la audiencia previa los jueces tienen que ir conociendo
las pretensiones que han formulado cada parte, precisamente para subsanar todas aquellas deficiencias que pudieran observarse en los escritos formulados, para concretar los aspectos que se ha discutido, para no proponer más pruebas que las que sean necesarias conforme a los hechos debatidos y a los hechos en los que existe controversia entre las partes. Es decir, la buena utilización de la audiencia previa por parte de abogados y jueces va a reducir también, va a concretar todas esas pretensiones, va a circunscribir la prueba a aquello que sea estrictamente necesario y, por tanto, va a dar una mayor eficiencia al curso del proceso. Por su parte, las sentencias, la propia ley exige cómo han de ser. En el artículo 218 ya dice claramente que las sentencias serán claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, deben hacer las declaraciones que aquellas exijan e incidir en todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Y dice que la motivación deberá expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. Y cuando los puntos del debate hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. No está de más recordar que en muchas sentencias y en muchas ocasiones no se respeta esta claridad y concisión que exige la ley. El abuso del cortar y pegar no es exclusivo de los abogados y las abogadas. Los jueces también lo utilizamos, todos los jueces. Hay veces que no, que es en el contexto, puede utilizarse, pero el poner sentencias enteras, párrafos enteros de jurisprudencia, no distinguir la jurisprudencia de lo que dice la propia sentencia, eso no ayuda para nada a la claridad y precisión que está exigiendo la ley. Por tanto, es necesario también que las propias sentencias, para la comprensión del abogado y sobre todo para la comprensión del ciudadano, que es a quien le interesa conocer por qué gana o pierde su pleito, debe hacer un breve resumen de la controversia que se haya planteado, tiene que valorar la prueba y expresar, si no como un relato de hechos probados, que efectivamente no es preceptivo, pero sí las conclusiones probatorias a las que se ha llegado después de valorar la prueba. Es decir, no vale con decir, y la parte actora presenta esta prueba y dice esto, la parte demandada dice lo otro, y al final no sabemos el juez qué ha decidido, si le ha convencido lo que dice uno, lo que dice el otro. Esto tiene que resultar de la propia sentencia sin ningún tipo de, con toda clase de claridad. La cita de las disposiciones legales. A veces los propios jueces ya damos por sabido muchas cosas y hay veces que no, que la ley hay que leérsela constantemente, porque siempre se nos escapa alguna cosa, algún detalle que hace que la mejor resolución del pleito pues sea aplicando la norma concreta y además decir qué norma se aplica y qué es la que se considera aplicable para el caso. Y lo mismo de la jurisprudencia, como digo, lo de cortar y pegar párrafos enteros no tiene ningún sentido, hay que hacer un resumen de la jurisprudencia que sea aplicable al caso, lógicamente, no debería exceder de más de 10 líneas o bien hacerse un resumen de ella, identificar lo que es la sentencia, por tanto, escribir con una letra diferente, en cursiva, incluso con un tamaño más pequeño, lo que dice la sentencia para diferenciar lo que dice la propia sala o el propio juez y lo que es cita jurisprudencial. Identificación correcta de la sentencia. Esto ahora con el sistema, con las siglas CLI se identifica una sentencia en todo el ámbito europeo. Por tanto, a partir de ahí, si se pone esta referencia que está en las bases de datos, pues ya se sabe de qué tribunal procede, qué sección, qué audiencia, qué localidad, etcétera. Y si no se dispone de este número de identificación, pues entonces hay que, no se puede decir de la audiencia de Pontevedra, sino hay que decir qué sección es, la fecha y todas las máximas referencias para que puedan encontrarse si la sentencia esa pues está citada correctamente o hay algún matiz que debería destacarse. Y luego la motivación ha de ser una motivación ad hoc, que muchas veces vamos pasando páginas de sentencias y al final la sentencia lo resuelve en 4 o 5 párrafos y tiene 10 folios de citas o de jurisprudencia innecesaria. Es decir,
en el derecho hay cosas que son novedosas y sobre las que hay que trabajar y hay que escribir, lógicamente, pero hay cosas que ya están más sabidas, que están más trilladas, que no hace falta repetir, diríamos, en cada una de las sentencias. Y por tanto la motivación se ha de extender al caso concreto y esto es lo que debería ser el grueso principal de la sentencia y no pues esas otras líneas pues, que ya están previamente sacadas de otras sentencias. Las frases lo mismo, tendemos a redactar de una manera que hay veces que, bueno, a uno le sale, porque no sé si hemos estudiado así ya, pero te lees el párrafo y dices, Dios mío, si tiene 10 líneas este párrafo, no puede ser. Hay que hacer las frases más cortas, más concisas, con términos comprensibles dentro del rigor, porque el rigor no se puede perder, lógicamente, pero dentro del rigor se puede escribir de manera que lo entienda todo el mundo, que el ciudadano lo entienda. Es verdad que a veces el litis consorcio pasivo necesario a un ciudadano se le va a escapar, pero se puede explicar, incluso eso, se puede explicar para que se entienda perfectamente, aunque se emplee digamos, la expresión latina. Yo recuerdo siempre las sentencias de Chiol, del señor Chiol, que siempre utilizaba la expresión en latín, pero ponía entre paréntesis qué significaba, ¿no? Bueno, pues esas cosas, términos comprensibles para el ciudadano, es muy importante. El ciudadano tiene que saber, como digo, por qué gana o pierde su pleito. El abogado normalmente ya lo sabe, pero el ciudadano es el que lo tiene que entender y comprender para acercar la justicia precisamente pues, a sus destinatarios. El numerar también los párrafos es importante también, pues, para que luego en el recurso de apelación pues, se pueda citar donde se dice el párrafo y no tengamos que andar mirando cuál es el quinto, el sexto dentro del fundamento primero, que tiene dos o tres páginas, para poder referirse a ellos en el control después también del recurso de apelación o del recurso de casación o del recurso de que se trate. En fin, todas estas ideas, diríamos, creemos que son ventajosas para todo el mundo, para los abogados, para los jueces y en general para el ciudadano y para la mayor eficacia de la administración de justicia. En el propio preámbulo de la guía de buenas prácticas ya se dice: cuanto más claro y conciso sea un escrito procesal, más ventajas reportará para todos, para quienes ejercen la abogacía, por cuanto le permitirá centrar la controversia con mayor grado de concreción, desechando aquello que por redundante o por superfluo resultaba innecesario incorporar, para que su cliente, que verá reflejado su problema con mayor facilidad, y obviamente para el juez o la juez, quien podrá dedicar todos sus esfuerzos a estudiar lo sustancial del asunto, facilitando de esta manera su ágil enjuiciamiento y resolución. Y lo mismo ocurre con las resoluciones judiciales. Debe abandonarse la práctica de copiar largos párrafos de jurisprudencia para profundizar en la motivación del caso concreto. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias por la exposición. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera de Junta, Cristina Vallejo, que nos va a entrar un poco más en el detalle de lo que regula la guía de buenas prácticas y sobre todo la repercusión que va a tener en nuestro trabajo cotidiano. Gracias, Cristina. Gracias, querido vicedecano. En primer lugar, si me permites, como codirectora, junto con mi querido secretario Junta y amigo Jesús Sánchez, agradecer las múltiples menciones que hemos tenido él y yo durante este congreso, los ponentes, moderadores, para devolverles ese agradecimiento, porque sin todos vosotros la verdad es que este congreso no hubiera sido posible. Vuestra vocación y vuestra generosidad en participar en el mismo, y sobre todo la de los congresistas que estos 2 días nos están siguiendo con tanto éxito. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecérselo. Entrando en materia, un poquito el magistrado María Eugenia Alegret nos ha introducido esas bondades, esas finalidades y esos antecedentes que nos llevaron al grupo de trabajo a por dónde empezar estas guías de buenas prácticas, ¿no? Agradecer también públicamente tanto a los magistrados Juan Garnica como María Eugenia Alegret, porque el contenido básicamente es suyo. Nos lo han puesto muy fácil a la abogacía, porque hemos tenido que retocar muy poquitas cosas para ponernos de acuerdo. Como ya nos decía Eugenia Alegret, la verdad es que en Cataluña tenemos esa suerte que en la sala de gobierno trabajamos muy conjuntamente, siempre en beneficio de la abogacía y del ejercicio
profesional que cada día tenemos en los tribunales. Como digo, lo que nos inspiró a este grupo de trabajo es lo que ya está hecho, ¿no? En derecho comparado ya existen estas normas obligatorias. Tenemos en el Tribunal General de la Unión Europea las instrucciones obligatorias de diciembre de 2019 y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también las instrucciones respecto a extensión de folios y formularios. Y a la comunidad jurídica internacional no se le escapa que esto es obligatorio, que cuando formulas una cuestión prejudicial tienes que ir a informar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nuestros compañeros Jesús Sánchez, Verónica Dávalos, en ningún momento seguro que interiorizan que es una limitación de derechos el tener una limitación de extensión o una limitación en los minutos en los que tienen que informar al tribunal, y eso es lo que pretendemos con esta guía de buenas prácticas. No es limitación de derechos, por supuesto que no, sino que lo que buscamos es esa claridad, esa concisión, y por eso también pensamos que esta mesa tenía cabida en este Congreso de Transparencia, porque el valor de la transparencia persigue eso, la claridad, la concisión, y no nos podemos olvidar de este valor en el proceso judicial. Comenzando por la redacción de escritos y entrando en el contenido de la guía de buenas prácticas. Ya lo tenemos regulado en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, 399 y 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero se nos olvida esa sistemática y pensamos que a veces nuestro trabajo va a peso. Y nos tenemos que olvidar de que nuestro trabajo va a peso. Nos ha dicho la magistrada, un solo juez tiene que resolver 1080 asuntos al año. Con lo cual, si nuestra demanda es sencilla, si nuestro asunto, nuestra acción ejercitada es, por ejemplo, un desahucio, un accidente de circulación, no necesitamos de más de 10 páginas para explicar nuestra pretensión. Si nuestra pretensión, por supuesto, o por el contrario, es medio compleja, pues bueno, en la guía de buenas prácticas hemos señalado alrededor de unos 20 folios. Y hemos reservado para esos pleitos mercantiles, de patentes, de vicios de la construcción, que las periciales son tan fundamentales en el procedimiento, pues el poder extenderlo a 30 folios. Pero creemos que igual que se ha regulado ya, como digo, de forma obligatoria, ese sería el máximo de todo escrito procesal, y más si queremos que la justicia pues también sea clara y concisa. Tenemos que contribuir con la extensión de nuestros escritos procesales, es importantísimo. Y es tan importante la extensión como lo es la estructura. Como digo, 399, si tú sigues la sistemática del artículo, te tiene que salir un escrito de demanda ordenado. Te dice cómo tienes que redactar los hechos, cuál es el encabezamiento de todo escrito procesal. De forma separada tienes que explicar tus pretensiones, orden y claridad en esos hechos. No podemos describir, por ejemplo, un accidente de circulación y cada párrafo numerarlo con un hecho. Explicaremos o rotularemos el primer hecho, descripción del accidente, y lo explicaremos, pero tenemos que tender hacia esa claridad y no se nos tiene que olvidar la sistemática del artículo 399. Y en el mismo sentido el artículo 405 para cuando somos demandados. ¿Qué nos dice este artículo? No podemos negar a la brava, de forma general, todo lo que dice el demandante sin saber, cuando leemos la contestación, qué es lo que aceptamos o no aceptamos. Vayámonos al párrafo segundo de ese artículo 405, neguemos hecho por hecho de la demanda cuál es nuestra versión contradictoria de dichos hechos y reservemos dentro de la contestación a la demanda un apartado para aquellos hechos extintivos, impeditivos de la acción, y hagámoslo de forma separada para que quede claro en lo que no estamos conforme y en lo que estamos alegando para manifestar ese relato distinto al que ha hecho el demandante. En la fundamentación jurídica doy por reproducido todo lo que ha dicho María Eugenia respecto a las sentencias y resoluciones judiciales, porque creemos que los malos usos del enganchar y pegar, ¿no?, está en la fundamentación jurídica, no tanto en los hechos, porque el suceso o el caso en concreto pues nos hace que olvidemos ese enganchar y pegar. Pero claro, en la fundamentación jurídica es muy fácil el corta y pega, es muy fácil que en fundamentación jurídica cojamos algo que hemos pues interpuesto una demanda hace 10 años y sigamos cortando y pegando sin olvidar si se ha modificado esa ley, si no es jurisprudencia del año 80, cuando igual la Sala Primera acaba de recientemente dictar una sentencia. No caigamos en esa tentación del corta y pega para que nuestro escrito de demanda tenga más páginas, porque es totalmente contraproducente. Hablaba María Eugenia de la valentía de la abogacía por llevar a cabo esta guía de buenas prácticas. Yo creo que la valentía también es de la judicatura, de hacer estas críticas constructivas en público y sobre todo en este congreso. Generosamente se lo agradecemos a María Eugenia Alegret, porque reconocer que también hay resoluciones judiciales que
abusan de ese corta y pega, de que recibimos como abogados sentencias que igual se refieren a nuestro caso en un párrafo, cuando en realidad todo lo demás es ese corta y pega, pues es igual de valiente que hoy como abogados deciros que no abusemos de esa fundamentación jurídica. Vayámonos al caso en concreto. Lo mismo que se aplica para los jueces nos lo tenemos que aplicar para nosotros. Reducir la cita de la jurisprudencia a nuestro caso en concreto. No enganchemos toda la sentencia, vayámonos al párrafo que trata del asunto, si es que además es mucho más, pues bueno, mucho mejor, porque así le estás dando la solución, no haces que el juez se tenga que leer toda la sentencia. Y sobre todo, hay también cierta tendencia ahora de citar sentencias que no son jurisprudencia, de juzgados de primera instancia, que igual pues, hemos llevado en otros asuntos y ni decimos si es firme o no es firme. Estas tendencias las tenemos que olvidar, tenemos que ser serios, rigurosos, como decía María Eugenia, y citar la jurisprudencia que es aplicable al caso. Y cómo no, la parte, estaréis conmigo, que la parte más fundamental de un escrito de demanda y de contestación, como no, pero sobre todo de demanda que configura la litis, son las peticiones. Tenemos esa excepción procesal de demanda defectuosa que ya nos dice que si las pretensiones no son claras y si las partes no las delimitamos con claridad, se nos puede excepcionar por parte del demandado esa demanda defectuosa, esa excepción procesal. Bien, hemos querido hacer mención también en esta guía de buenas prácticas de la importancia de la claridad y la concisión en este apartado, en el suplico de nuestro escrito de demanda. Sobre todo cuando acumulamos acciones, cuando tenemos peticiones subsidiarias o alternativas, ser claros. ¿Cuántas demandas de construcción nos han llegado diciéndonos, por ejemplo, que se condene a los agentes de la construcción a reparar y además a los daños y perjuicios en la suma de 200.000 euros? Y dices, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Quieres que te repare o quieres que te pague los daños y perjuicios? Y además aquella coletilla de, y en ejecución de sentencia lo que derive de la prueba pericial. Vamos a ver, ¿quieres que te repare, quieres que te indemnice o quieres que me vaya a ejecución de sentencia, cosa que contraviene frontalmente el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Tenemos que sentarnos, si hace falta comenzar por el suplico y después ya redactaremos los hechos, pero tener claras cuáles son las peticiones que estamos formulando en nuestro escrito. Estamos en el ámbito, ya nos lo ha dicho María Eugenia, civil y mercantil, por lo tanto no es derecho público. De oficio el juez no va a resolver todo aquello que nosotros no planteemos y resulta para el interés de la ciudadanía, que al final lo que estamos construyendo estos 2 días es eso, que el valor de la transparencia vaya en su beneficio, que las peticiones sean claras. Otro apartado que también nos parecía muy importante es la documental. Todos sabemos los civilistas que tenemos esa losa, ¿no?, aquí encima del artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por suerte los penalistas que nos escuchen no tienen esa losa, pero nosotros sí. Todos los documentos que afectan al fondo del asunto tienen que acompañarse con el escrito de demanda y hemos creído oportuno manifestar que si son más allá de 5 documentos se pueda configurar un anexo relacionando, ir titulando cuáles son los documentos que se están acompañando para la facilidad del pleito. Sobre todo también ahora con la presentación telemática hemos querido hacer mención que incluso es importante que los archivos informáticos en los que estamos presentando la demanda lleven el rótulo o el título de, sobre todo el número, pero además identificar el documento del que se trata. Una vez hemos superado la primera instancia y con la guía de buenas prácticas nos llega una sentencia clara, concisa, sin cortapegas y que es aplicable al caso concreto, nos vamos a la segunda instancia. En el recurso de apelación, hablábamos antes de una extensión en acciones que no tienen complejidad de unos 10 folios. En este caso creemos que es extensible a lo mismo. Un recurso de apelación que deriva de una acción que es repetitiva o que es sencilla, pues el recurso de apelación también debería conservar esa extensión de 10 folios. Lo mismo para una complejidad media, 20 folios, y lo mismo para una complejidad superior, 30 folios. Por lo tanto, equiparamos el escrito inicial de alegaciones con el recurso de apelación. En todo caso, sí que hemos puesto un límite en el sentido de que no superar el 50% de los folios de la sentencia, porque al final no nos tenemos que olvidar que un recurso de apelación no es volver a formular un escrito de demanda, no es volver a formular un escrito de contestación si el que apela es el demandado, sino es combatir la sentencia. Por lo tanto, si la sentencia tiene 10 folios, la podemos combatir con la mitad de los folios de la misma.
En cuanto al contenido, pues como digo, centrarnos en los pronunciamientos de la sentencia, no volver a reiterar o cortar y pegar nuestras alegaciones iniciales, porque tenemos que confiar que los magistrados de la audiencia van a leer nuestros escritos iniciales, van a visualizar el vídeo, van a leer la sentencia y el recurso tiene que aportar esos pronunciamientos frente a los que combatimos la sentencia y el desarrollo de dichos pronunciamientos, pero no nuevamente formular esa petición inicial. Si además queremos incluir defectos procesales de la instancia, sí que es muy importante que aquellas protestas conservativas que nos dan derecho a esas alegaciones procesales las hagamos constar con claridad en nuestro recurso de apelación. En cuanto al recurso de casación, no me voy a extender, puesto que me remito a los acuerdos que ya ha manifestado la magistrada. En este caso lo tuvimos fácil en el grupo de trabajo, aquí simplemente tuvimos que reproducir los acuerdos de la sala primera y la sala tercera, que como sabéis hablan de una extensión de unos 25 folios y que ya están interiorizados en nuestro ADN, que es lo que pretendemos conseguir con esta guía de buenas prácticas. Seguidamente, sobre todo córtame, que hoy le he dicho a todos los ponentes que a los 15 minutos se tienen que callar, Tú córtame cuando... Estoy tan encantado que no miro el reloj. Bien. Informes orales, voy acelerando. En la audiencia previa, nos lo ha dicho María Eugenia, no solo el juez tiene que ir preparado a la audiencia previa, nosotros somos los primeros que lo que no podemos hacer es esa práctica de, bueno, voy a mandar a un compañero sustituto que tengo otro señalamiento. Pues mándalo al juicio, pero no lo mandes a la audiencia previa, porque en el juicio al final las pruebas ya están admitidas y se van a practicar las pruebas, pero en la audiencia previa pende. Creo que aquí Vicente me está sintiendo, lo cual me alegra porque él es mucho más entendido que yo. Pende todo el procedimiento. Si no conocemos el asunto, si no nos leemos el asunto, si no leemos la contestación a la demanda y no fijamos bien la controversia, la prueba va a caer de esos hechos controvertidos. Por lo tanto, nunca un juez nos va a admitir una prueba inútil e innecesaria si no hemos fijado bien los hechos controvertidos. Es importantísimo para fijar esa controversia que vayamos con la lección aprendida. Yo recuerdo, pongo siempre el ejemplo de accidentes, de desahucios, de cosas sencillas para que veáis en temas tan sencillos que ya me dirás tú el tiempo que le tenías que haber dedicado a leer la demanda y la contestación en un accidente de circulación sencillo, ¿no? De te saltas un stop o un semáforo. No puedes decir que es un hecho conforme los daños materiales y pedir en tu proposición de prueba al perito que tasa los daños materiales, porque si es un hecho conforme es una prueba inútil, porque no es necesario, como sabéis, que venga el perito a ratificar el informe, no estamos en la jurisdicción penal. Pues como este ejemplo es extensible a otras muchas pruebas, e incluso que nos coja en un renuncio el abogado de la parte contraria que ha hecho los deberes, que sabe que es un hecho conforme, que nos anula una prueba que quizá nosotros lo queríamos por otra cosa y que no sabemos cómo argumentar la necesidad o utilidad de esa prueba porque no nos hemos estudiado el caso. Así que yo creo que la audiencia previa tiene la importancia que tiene en el procedimiento porque hace que después el juicio sea lo útil y necesario que tiene que ser y no está para reiterar cosas que no son necesarias, ¿no? Y con eso enlazo con las conclusiones orales. Hemos pensado en este grupo de trabajo que con 15 minutos, que son, ya habéis visto en este congreso, son píldoras formativas y ponentes de la exquisitez que hemos tenido estos 2 días, en 15 minutos han sido capaces de transmitirnos el contenido de ese valor de transparencia en el ámbito en el que le correspondía. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces en 15 minutos en poder resumir la prueba que se ha practicado en un juicio? Tenemos que serlo. No pretende, insisto, y porque creo que esto sí que es muy importante, no pretendemos limitar el derecho de defensa, ni muchísimo menos, pero creemos que con estas recomendaciones, que además ya tienen esos antecedentes en derecho comparado y funcionan a la perfección, son suficientes estos minutos para poder resumir y valorar la prueba del juicio ordinario. Por contra, en los juicios verbales, que además es discrecional, las conclusiones, qué mejor que utilizar el tiempo que nos dan para no perderlo en cosas inútiles, ¿no? Por lo tanto, en juicios verbales, incluso 5 o 10 minutos creemos necesario y suficiente como para exponer la valoración de la prueba. Bien, me marcan que me quedan 2 minutos, así que acabo. Apelación y casación. No debemos reproducir el recurso o la oposición en las vistas orales de apelación o casación. Ya sabéis cuáles son los motivos por los que iremos a celebrar una vista, es la práctica de una prueba, por lo tanto, ciñámonos en la práctica de la prueba. Para acabar, contencioso administrativo.
me lo ponen mucho más sencillo. En esta guía de buenas prácticas poco tengo que decir. La extensión no tiene que superar los folios que ya hemos dicho en la vía civil, 20, 25 y para casos de complejidad 30 folios. Y en cuanto a recurso de apelación y casación, también estamos un poco asimilándolo a los acuerdos de la Sala Tercera, que serían apelación 20 folios y casación 25 folios. Concluyo, que así es el minuto de titulares, ¿no? Estamos hablando de guía de buenas prácticas. Lo pongo en relación con la mesa 7 de la empresa como valor reputacional, que hablaba del buen gobierno. Estamos hablando de claridad y precisión. Lo ha repetido hasta la saciedad la magistrada en su exposición. ¿Qué es la transparencia? Es eso, la claridad y la concisión que pedimos cuando presentamos pleitos, incluso en pleitos masa, estamos pidiendo la nulidad de una cláusula porque no respeta esa claridad y esa concisión. Tenemos que interiorizar esa transparencia también en nuestros escritos procesales, tenemos que agilizar la justicia y creemos que con esta guía de buenas prácticas podemos hacerlo. Esperamos, todos los que hemos formado parte de este grupo de trabajo y con esta mesa, no solo poder dar difusión de esta guía, sino que además la podamos interiorizar como ha hecho este proyecto de ley que cuando hicimos esta guía no existía y ya está normalizando, incluyendo en una norma, los acuerdos de sala de gobierno del Tribunal Supremo. Espero que en un futuro también se pueda normalizar, hayamos interiorizado esta claridad y concisión en nuestros escritos y podamos verlo plasmado en una ley. Muchas gracias, cumplo con el tiempo y gracias por vuestra atención. Gracias, Cristina. Bueno, y a continuación doy la palabra a Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal, y desde el punto de vista del catedrático de Derecho Procesal le pido que nos dé su opinión sobre la guía, por un lado, y por otro lado su opinión sobre cómo el valor de la transparencia afecta al proceso judicial. Antes que nada, agradecer la invitación a formar parte de este congreso y felicitar a los organizadores, a Jesús, a Javier Duña, a Cristina, a Joaquín de Miquel, a Eugenia Gay, que lo he visto antes a la entrada. Primero, por la oportunidad de organizar una jornada, un congreso de estas características, sobre un valor que diremos que es principio y ahora analizaremos si, ayer se comentaba, si podía integrar o podía ser un derecho fundamental. En segundo lugar, por la oportunidad y por este carácter transversal que se le ha dado a esta materia. Cuando se me propuso integrar esta mesa sobre transparencia y proceso judicial, me acuerdo que con Jesús, con Cristina comentándolo y también con el resto de ponentes, claro, yo cuando leía transparencia y proceso judicial, lo primero que se me vino a la cabeza fue el libro de Kafka sobre el proceso. Claro, que todo el mundo lo recordaremos, que era todo lo contrario del concepto de transparencia, ¿no? Tal como lo entendemos. Entonces, claro, cuando intentaba organizar las ideas, y solo quiero dar, es una reflexión en voz alta lo que voy a hacer sobre 4 puntos, que me voy a centrar en la transparencia como valor del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, transparencia y proceso judicial, que es propiamente el tema sobre el cual tenemos que hablar. Los efectos procesales de la transparencia en las relaciones materiales y sus incidencias en las facultades del juez, muy breve todo, no os preocupéis, hay 10, intentaré haber acabado a las 4:10. Y por último, un tema que yo creo que también es relevante, que son los MASC, como se denomina actualmente, los medios adecuados. Yo prefiero decir alternativos porque medio adecuado es el proceso judicial tal como lo entendemos a día de hoy, de solución de conflictos y la transparencia. Muy rápidamente, en primer lugar, la transferencia como valor del ordenamiento jurídico. Yo me acuerdo ayer por el año 2011, 2012, que con Jesús empezamos a analizar los temas derivados de aquel auto de la Audiencia Provincial de Navarra, ¿no? Me parece recordar que era. Luego, la sentencia, aquella cuestión prejudicial planteada por el juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell, por el magistrado Guillén Solé. Luego, posteriormente, la cuestión prejudicial planteada por el magistrado Fernández Seijó y la resolución con la sentencia del caso Aziz. Que, claro, todos estos conceptos de transparencia es cuando empezamos a relacionarnos con ellos desde un punto de vista civil o desde el punto de vista de protección del consumidor. Entonces nos dimos cuenta, y con Jesús hemos tenido muchas conversaciones al respecto, cómo ese concepto de transparencia vinculado con la abusividad, aunque son cosas distintas, tal como se ha manifestado tanto en la monografía de la profesora Inmaculada Barral como con el artículo de Jesús Sánchez, recientemente publicado en diciembre, ¿no?, 2020 en la revista Obelex, cómo era un valor que había llegado, estaba ahí latente y de repente había surgido y había llegado para quedarse.
Es decir, ese carácter imperativo de la Directiva 93/13, esa Directiva de Principios que fue evolucionando, se convierte en una norma que integra, que ya se había dicho en el año 2009 por el TJUE, que integra el orden público comunitario, qué consecuencias tiene ello y cómo se traslada a los ordenamientos jurídicos nacionales. En este caso, al ordenamiento jurídico español, que es el que nos trae, ¿no? Entonces, claro, desde este punto de vista, también ayer, en distintas mesas, se trató la posibilidad de integrar la transparencia como un derecho fundamental. Y también se planteó, tanto por Miquel Roca como por Xavier Pons, o esta mañana por Javier Praza, que podría ser conveniente, pero ya existen otros mecanismos de protección de la transparencia vinculado con derechos fundamentales ya existentes, con valores ya consolidados. Entonces, claro, esto a mí me recordó la protección indirecta de los derechos sociales, derecho a la vivienda vinculado con derecho a la intimidad o la vida familiar, que se ha realizado por distintos tribunales. Es decir, cómo la transparencia quizás no integra un derecho fundamental, pero su vinculación con el principio de igualdad afecta, o sea, puede provocar que sea alegada ante los tribunales y vinculado, ya sé que estoy haciendo un totum revolutum, pero claro, es un tema nuevo que se está desarrollando y vinculado con la desproporcionalidad o el desequilibrio existente en las relaciones, sobre todo de la contratación predispuesta, que es lo que nos trae a este congreso. También debo advertir que el concepto de transparencia, como vinculado a un derecho fundamental, ya sabemos que los derechos fundamentales no tienen carácter absoluto, se pueden limitar. Y para ello se tiene que hacer un juicio de proporcionalidad, tal como ha declarado, por ejemplo, la sentencia constitucional 140/206, ¿no? En 2006, disculpar, de 21 de julio. Entonces, claro, este juicio de proporcionalidad corresponde hacerlo, por un lado, al legislador y, en segundo lugar, a los jueces y tribunales la aplicación del mismo. El segundo apartado que quiero desarrollar es el concepto de transparencia y proceso judicial. Y básicamente dos apartados. Primero, la publicidad del proceso como garantía de la transparencia judicial. Y aquí quiero advertir sobre una cuestión que yo creo que hemos avanzado mucho, pero corremos un riesgo de retroceso en este momento. Es decir, cuando se aprueba la ley de enjuiciamiento civil, pasamos de un procedimiento escrito a un procedimiento eminentemente oral. O sea, este procedimiento por audiencias que se regula actualmente y que es un procedimiento oral en el cual rige el principio de publicidad vinculado con la oralidad, que no es... la escritura ya sabéis que se vincula con el secreto por la imposibilidad de acceder a las actuaciones judiciales. Entonces, desde esta perspectiva, quiero vincularlo con la tramitación electrónica del proceso. Ya sabemos que una de las cosas que nos ha traído esta pandemia ha sido el desarrollo de herramientas telemáticas, sin ir más lejos esta jornada, ¿no? Que yo creo que muchos echamos en falta, digamos, esa presencialidad, pero bueno, es lo que actualmente tenemos que adaptarnos. Entonces, claro, es verdad que las vistas telemáticas tienen muchos puntos de interés, pero yo creo que hay un tema que nos falla, que tendríamos que resolver de alguna forma, que es cómo garantizamos esa publicidad. Y no publicidad para las partes, que eso se respeta plenamente, sino publicidad para terceros. O sea, esa audiencia pública, yo cómo puedo acceder en un momento determinado al contenido de esa vista telemática. Es decir, es una cuestión que queda ahí y que yo creo que debe ser regulado. Recuerdo que el artículo 24.2 de la Constitución regula el proceso público con todas las garantías. También el 121 de la Constitución dice lo mismo, que tiene que ser, las actuaciones judiciales son predominantemente públicas, y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos también regula el carácter público del proceso. Y esta publicidad yo creo que es esencial. Un segundo apartado, vinculado con la transparencia y proceso judicial, es la transparencia en la toma de las decisiones judiciales. Y aquí hay dos niveles, en mi opinión, o tres. Primero, la publicidad de las resoluciones judiciales. Esto yo creo que está plenamente garantizado a día de hoy a través de la publicación de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de las distintas comunidades autónomas, de toda la jurisprudencia de las audiencias provinciales y de la más relevante de juzgados de instancia. O sea, yo creo que es un tema, es un paso adelante que hemos dado y es muy interesante. Pero luego vienen dos niveles distintos. La ley vinculada con el principio de transparencia, y aquí es donde fallamos, en mi opinión. Por un lado, ese derecho multinivel que tenemos, es decir, esa legislación de la Unión Europea, esa legislación estatal, esa legislación autonómica, cómo se vincula, sin ir más lejos aquí,
Ya sabemos que con motivo de la pandemia, con todas las medidas adoptadas para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? O sea, sabemos las dudas que se nos está planteando desde un punto de vista práctico. Aplicamos a los arrendamientos la ley autonómica o la ley estatal, sin ir más lejos. Es decir, yo creo que el legislador tendría que hacer un ejercicio, perdona que lo diga así de claro, de transparencia y aportar seguridad jurídica y no inseguridad jurídica en la regulación que efectúa. En segundo lugar, la vinculación de los tribunales a sus resoluciones previas, el famoso precedente judicial, que ya sabemos que tal como está previsto, o sea, tal como se concibe, no se aplica en nuestro ordenamiento jurídico, en el derecho continental. Sin embargo, lo que sí que yo creo es que tenemos que hacer un esfuerzo por la previsibilidad de las resoluciones judiciales, lo cual es contrario a ese derecho multinivel. Porque, claro, ¿qué nos fija la doctrina jurisprudencial? Esa interpretación uniforme. El Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cómo vinculamos estos conceptos? Ayer creo que se planteaba en una de las mesas esa posible responsabilidad del Estado por la inaplicación del Tribunal Supremo, según la persona que realizaba la pregunta, de esa doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado en los últimos años. Dentro de esta vinculación, obviamente, no existe esta vinculación más que por la vía de los recursos, pero lo que sí que es interesante es la vinculación de los tribunales a sus resoluciones judiciales previas, que previamente ha dictado. Y ahí, cuando Cristina antes comentaba en los escritos judiciales, quizás que no sea oportuno citar otras resoluciones de otros tribunales, quizás del mismo juzgado sí que puede ser oportuno, sobre todo cuando sean casos similares o idénticos, por esa vinculación y esa justificación que tiene que hacer el tribunal que ha dictado una resolución previa en un sentido determinado, en un caso similar o idéntico. Una cuestión distinta es determinar cuando un caso es similar o idéntico, porque cada caso, y lo sabéis vosotros mejor que yo, es totalmente distinto, porque los hechos pueden ser similares, pero hay matices importantes que se apartan de la aplicación de la doctrina. Puede ser interesante remarcar este aspecto. En este apartado hay otros temas, que es la publicidad de los criterios judiciales, y aquí quiero hablar de la guía de buenas prácticas. Yo creo que es muy positivo, sinceramente. Es decir, estos acuerdos no jurisdiccionales o dictados por la Sala Civil y Penal del TSJ, por ejemplo, para indicar estos son los criterios formales que se van a adaptar para admitir a trámite los recursos de casación en el ámbito del Derecho Civil de Cataluña o por el Tribunal Supremo, pueden ser positivos en la medida en que nos informa de los criterios que se van a seguir. Pero además aquí es que tenemos un elemento adicional, y es que no tienen carácter imperativo, sino que tienen carácter de recomendación, y se ha hecho conjuntamente precisamente con lo que ahora se llaman operadores jurídicos, o con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cataluña, de Barcelona, perdón, precisamente para, y con el CICAC creo que también intervino, ¿no? Precisamente para consensuar esos criterios, que además, cuando lo lees, es de sentido común. Es que es lo que dice la ley, ni más ni menos. Y a mí me recordaban, cuando los leía y los repasaba esta mañana, preparando la intervención que tenía que hacer hoy, me recordaba pues, a estos formularios, digamos, digitalizados, o esos procedimientos que a veces cuando tenemos que rellenar alguna instancia administrativa se nos indica, tiene usted 8.000 caracteres para indicar esto. Y, claro, y quizás el proceso digital o la digitalización de la justicia podría ir por aquí en un momento determinado. Es decir, coger el artículo 399, plantear un formulario, no como aquel del Ministerio de Justicia, creo que fue el Ministerio de Justicia, ¿no? Para los juicios verbales en los cuales no intervenían, no era preceptiva la intervención de abogados. Entonces, indicar, aquí tiene usted 4.000 caracteres, por ejemplo, para redactar los hechos de la demanda, siguiendo los siguientes criterios. Digo 4.000, que es poco, son 2 páginas, pero podríamos poner hasta 10 páginas, ¿no? Con un formato determinado, etcétera. Es decir, sería también, yo creo que es muy interesante y quizás sea un elemento a seguir. Ya para ir acabando, porque he sido demasiado optimista con la gestión del tiempo y por ser eficaz el tercer punto, yo creo que ya se comentó ayer sobradamente en la mesa de ejecución hipotecaria, que son los efectos procesales que ha tenido la transparencia en las relaciones materiales.
en las facultades del juez, es decir, cómo el rol del juez ha cambiado según qué tipo de relaciones, sobre todo en aquellos aspectos en los que existe una parte digamos, más débil que la otra, como son los procesos vinculados con consumidores. El juez tiene un papel más activo que lo que tradicionalmente hemos considerado y yo creo que es un avance, pero tenemos que seguir hacia adelante porque parece que hay un retroceso dentro de esos avances que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que tiene que ser adoptado por los jueces nacionales en el trato con consumidores. Y por último, quería hacer una breve referencia a los MASC y la transparencia. O sea, esos medios, digo más por usar la terminología legal, del anteproyecto de ley de eficiencia, de los medios adecuados de solución de conflictos, ¿no? O sea, esa confidencialidad que es propia de los MASC y que, perdón que lo diga así públicamente, ya sé que desde un punto de vista técnico, los MASC, o arbitraje, mediación, tiene que tener carácter confidencial. Pero claro, hay un tema que yo quiero indicar y me gusta remarcarlo. Cuando adoptamos un acuerdo en los MASC, ese acuerdo es impugnable. Si vamos a analizar un error en el consentimiento, yo pregunto, ¿podemos alzar esa confidencialidad por la influencia, por el efecto del derecho a la prueba vinculado con el derecho a la tutela judicial efectiva? O dicho de otra forma, yo demandante, ¿qué prueba tengo si no puedo alzar la confidencialidad de ese medio alternativo de solución de conflictos, llamémosle la mediación, por poner en donde la confidencialidad se ha puesto más de relieve? ¿Cómo puedo acreditar que no he tenido esa información suficiente para llegar a ese acuerdo? Yo simplemente lo planteo. Es verdad que el anteproyecto de ley de mediación está ahí, dice que no se puede alzar, solo en materia de costas, con una regulación un poco que yo creo que va a generar controversia en tema de proceso penal y tan solo lo limita a ese aspecto. Y con esto quiero acabar y simplemente ya para finalizar, agradecer de nuevo al Colegio de Abogados de Barcelona la invitación y felicitar por el éxito de la jornada, del Congreso. Disculpar. Gracias. Muchas gracias, Vicente. La verdad es que hay una resolución de la Audiencia de Barcelona que admitió las actas intermedias de una mediación. Es única sentencia, pero que hizo, sí, pero no hubo acuerdo al final y eso hizo temblar la estructura de la figura de la mediación porque lo ponía a absoluto riesgo si se podían aportar y se aceptaban, habían sido rechazados como prueba ilícita en primera instancia y luego se admitieron. Y me has hecho recordar con esto de los 8.000 caracteres que, por ejemplo, en Gran Bretaña, en los procesos de familia, que me dedico yo, las demandas son cuestionarios. Son cuestionarios que las partes rellenan y les preguntan las hipotecas, los préstamos, los hijos, los colegios, los seguros de vida, y no hay espacio para la novela. Todos son los datos que precisa el tribunal para dictar sentencia. Bueno, y ahora me toca dar el turno de palabra al magistrado José Manuel Terán López, magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo, de la sección séptima con sede en Gijón, que nos va a hablar de la transparencia, tanto desde el punto de vista de la publicidad activa, es decir, lo que es la publicación de resoluciones y de estadísticas, y del aspecto pasivo de la publicidad y la transparencia en cuanto al derecho de los ciudadanos a conocer las resoluciones judiciales. Adelante. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados, de la Abogacía, no de abogados, de la Abogacía de Barcelona, el haberme permitido participar en este congreso muy interesante. Felicitar a María Eugenia, a Juan Garnica y a los miembros del Colegio de Abogados que han llegado a hacer esa guía de buenas prácticas que creo que y deseo que sea extrapolable a otros territorios del Estado español, puesto que sería muy conveniente tenerlo en cuenta. Comentaba Cristina y me ha hecho recordar una frase de mi preparador hace 35 años que decía que no merecía la pena leer nunca ni un escrito de demanda ni un escrito de contestación que superasen las 20 páginas escritas. Bien, centrándome en lo que yo voy a desarrollar y un poco como complemento de la mesa que ha habido esta mañana en cuanto a la transparencia en la Administración, quiero dar unas líneas generales respecto de lo que debe de ser la transparencia judicial.
La transparencia judicial debe de ser un flujo de información jurisdiccional, institucional y administrativa que tenga un carácter oportuno, confiable y accesible a todos los actores relevantes del sistema judicial. En definitiva, la transparencia debe de entenderse no como un fin. La transparencia es un valor para alcanzar otros fines. Esos fines son, en definitiva, y en el caso del Poder Judicial, el que se tenga acceso y conocimiento tanto de las resoluciones como de los trámites procesales y que el que se pueda llevar a cabo una rendición de cuentas, puesto que al final y en definitiva los tribunales estamos al servicio de los ciudadanos como usuarios del sistema judicial. Hablaba Encarna precisamente de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia aprobada en el año 2002. Digamos que ese fue el principio del germen del pacto del principio de transparencia en la justicia. Anteriormente había estado el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia del año 2001. Posteriormente, tenemos que la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, desarrolla ese principio de transparencia en su artículo 14 y extiende además a los secretarios judiciales y al Ministerio Fiscal esa ampliación de la transparencia. El Plan de Transparencia Judicial del 2005 llevó consigo la creación y el acceso por parte de los ciudadanos a la estadística judicial. Y tuvimos que esperar hasta el año 2013, en el que se creó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en el que se hace una referencia, pero fundamentalmente al Consejo General del Poder Judicial en materia de transparencia, no en tanto a la transparencia de las decisiones judiciales. A raíz de ello, el Consejo firmó un convenio con la entidad Transparencia Internacional y creó el portal de transparencia en el 2 de julio de 2014. Inicialmente dando una información de carácter institucional, financiera, selección, nombramientos de cargos, personal, etcétera, etcétera. Luego esto, como veremos, se ha ido ampliando fundamentalmente y ha culminado, por un lado, con la creación del repositorio de datos sobre los procesos de corrupción, que se incluyó en la web del Poder Judicial en el año 2017, y la apertura del portal web para el tema de protección de datos. Sabéis que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 236, nonies de dicha ley, la autoridad encargada de la protección de datos, de los datos en los procesos jurisdiccionales, no es la agencia española, sino que es el propio Consejo. Y se ha abierto precisamente un portal para el acceso del ciudadano a garantizar esa protección de datos en ese ámbito. Bien, como bien refería Joaquín, voy a hacer las dos vertientes de la transparencia judicial. La transparencia judicial activa y la transparencia judicial pasiva. La activa es la publicación de información. Veremos que, por un lado, en esa ley de transparencia sí está incluido el Consejo General del Poder Judicial, pero no está incluido como tal el Poder Judicial. Y, por tanto, la información pública del Poder Judicial no está sometida a esa ley de transparencia, sino que está muy poco regulada, como también antes comentaba el catedrático que me ha precedido en el uso de la palabra. Bien, esa información pública debe estar estructurada, debe de ser abierta y debe de ser accesible, y con una finalidad de reutilización por parte de las personas a las que se informa. En cuanto a la transparencia del Consejo, se contempla dentro del portal de transparencia del Consejo lo relativo a la información institucional, organizativa, planificación, organigrama, funciones de cada una de las comisiones y cargos que lo integran, información de relevancia jurídica. El Consejo publica todos los acuerdos, tanto de plenos como de las comisiones permanentes, igualdad, disciplinaria, asuntos económicos, da una información respecto de la situación económica presupuestaria del propio Consejo, estableciendo a qué se dedica cada uno de los gastos. Se crea una estadística judicial con una serie de datos, informes tan variados como la estructura demográfica de la carrera judicial, datos sobre la violencia de género sobre la mujer, el efecto de la crisis económica en los órganos judiciales.
En cuanto a lo que es la información judicial propiamente dicha y que, como digo, no está dentro de esa ley de transparencia, tenemos actualmente dos figuras fundamentales. Por un lado, el CENDOG, el Centro de Documentación Judicial, que es fundamental en cuanto a la transparencia activa, en cuanto que no solamente a los miembros de la carrera judicial, sino en general, publica todas las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, audiencias provinciales y algunas de juzgados que se consideran de relevancia jurídica. Este organismo tuvo también una especial trascendencia con motivo de la pandemia que vivimos, puesto que se encargó durante el estado de alarma de hacer un dossier recopilatorio de doctrina sobre todo lo que se iba publicando en relación con los decretos que surgían como consecuencia del COVID-19. Precisamente el CENDOG, en la reciente encuesta que llevó a cabo a instancias del Consejo la entidad Metroscopia, la encuesta de justicia vista por los jueces, el órgano más valorado precisamente ha sido el Centro de Documentación Judicial. El otro órgano encargado de dar información, pero información pública con carácter limitado, puesto que esa información va dirigida a los periodistas, son las distintas oficinas de información del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Pero esa información que se vierte a los periodistas es porque se considera que puede tener un interés jurídico social, tanto si el procedimiento ha finalizado como si se encuentra abierto. En cuanto a la transparencia judicial pasiva, es el derecho que cada ciudadano tiene a la información, tanto a la información pública como la información de información judicial propiamente dicha. En cuanto a la información pública, como apuntaba quien me ha precedido en el uso de la palabra, en el ordenamiento jurídico español no está concebido como un derecho fundamental. No, pues puesto que está regulado en el artículo 105 de la Constitución española, la ley de transparencia es una ley ordinaria, no es una ley de carácter orgánico, y porque además el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 20 de septiembre de 1988, declaró que la vulneración de este derecho no permitía el acceso al recurso de amparo. En cambio, en el derecho europeo sí se puede concebir por dos vías como un derecho fundamental. El artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece la posibilidad de la creación de un derecho fundamental ex novo y, por otro lado, debemos tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha atravesado tres etapas. Una hasta el año 1999, en que no recogía la existencia de un derecho de acceso a la información, sino que quien debía de proporcionar la información es el emisor, no reclamarla el receptor. Un intervalo de resoluciones entre el 99 y el 2013 en que va evolucionando hacia una inclusión del derecho de acceso a la información pública como derecho a recibir información o derecho dentro de lo que es la libertad de expresión, pero limitado a lo que se denominaba como perros guardianes, es decir, aquellas personas, el acceso por parte de aquellas personas que pueden relevar o tener trascendencia respecto de esa información. A partir del 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien no amplía a todos los ciudadanos, sí elimina esa consideración de perro guardián. En definitiva, ese derecho a la información, en lo que está regulado en la propia ley, es el artículo 15 en el sentido de que se debe de ponderar el interés del derecho a la información pública con la protección del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. En segundo término está el derecho de acceso a la información judicial por parte de un ciudadano. La normativa que nos vamos a encontrar no es muy amplia. Se halla en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Reglamento 1/2005, el famoso Reglamento de Aspectos Accesorios, que yo me río muchas veces con lo de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, porque para mí es el reglamento que regula prácticamente todo. En ese reglamento se establece que el ciudadano que puede acceder a una información judicial es el concepto de interesado en tener acceso a esa información, con lo cual se está limitando ese derecho a la información judicial. Si bien es cierto que se exige un interés legítimo y directo, que como sabéis en ese reglamento en principio está conferido a los letrados de la Administración de Justicia y que en caso de denegar ese acceso fundamentalmente
al texto de resoluciones judiciales, o en el caso del silencio por no resolver expresamente, cabe la revisión ante el juez o el tribunal. Tenemos que el ciudadano puede acceder a todos aquellos actos que estén considerados como de audiencia pública por el principio de publicidad constitucional del artículo 120 de la Constitución, y el acceso limitado al que se refiere el artículo 235 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial, de ese concepto de interesado, pero que no está limitado a la mayoría de la ciudadanía. De todas formas, ese filtro se va abriendo según el procedimiento esté en trámite o en el procedimiento haya recaído una resolución judicial. Se hablaba antes, en esa guía de buenas prácticas, que efectivamente, sin perder el rigor técnico, los jueces debemos de procurar precisamente que esa transparencia fluya también en nuestras resoluciones. Es decir, sin perder el rigor técnico, que nuestras resoluciones resulten entendibles, claras y, a ser posible, bastante concisas. Siempre respetando la protección de datos y la intimidad de las personas. Quería hacer referencia en este sentido a un supuesto, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Vicente del Campo contra España, sentencia de 6 de noviembre de 2018, en el que es una demanda que planteó un profesor de la Escuela de Arte de León, cuya identidad aparecía reflejada, puesto que era un tercero, en una sentencia que se había dictado por el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, por otra integrante de la Escuela de Arte de León, que acusaba de que había sufrido un acoso laboral por parte de esta persona. Sin permitirle serle parte, aparecían sus datos de identidad, y aun cuando presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ese recurso no fue estimado y la causa llegó a Estrasburgo. Y el Tribunal de Derechos Humanos dijo que se había violado el derecho al respeto de su vida privada y familiar al señalarlo como autor de un acoso repetido a una colega, porque no había sido parte en el procedimiento y no se había permitido. Con esto quiero decir que a raíz de esta sentencia el Consejo General emitió un informe en el sentido de que también los jueces y tribunales debemos de tener en cuenta qué datos respecto de terceras personas deben de vertirse dentro de nuestras resoluciones, sobre todo si son terceros que son ajenos al procedimiento, y ello al margen del sistema de anonimación que se establece por el CENDOG en cuanto a que no se pueda llevar a cabo. Y concluyo brevemente. La transparencia judicial en España, en la vertiente activa, creo que está bastante bien conseguida y es buena, y existen algunas carencias y falta de legislación fundamentalmente en cuanto a lo que es el ámbito de la transparencia pasiva, por lo que he dicho de que no se reconoce como un derecho fundamental y que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo integra dentro de la libertad de información y de expresión, le da una categoría que podría aproximarse a un derecho fundamental, a un derecho humano, y el que considero que debe de llevarse a cabo una apertura respecto del concepto de interesado, si bien siempre salvaguardando y teniendo en cuenta la protección del derecho de la intimidad y la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero una ampliación a poder recibir información, que la información a veces no es conocer cuál ha sido el resultado de un proceso y a quién se ha dado la razón, sino que es el derecho a conocer el porqué y los razonamientos que se han vertido en esa resolución judicial, lo que realmente puede interesar a la persona que quiere tener acceso a ello. Y con ello termino y no quiero extenderme más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues ya vamos acabando. Quería hacer una mención al servicio que tenemos cada vez con más prestaciones para los profesionales del derecho, que es la sede que hay en la seu judicial de la Generalitat de Cataluña, que cada vez permite realizar más trámites y controlar telemáticamente los expedientes. Ya se pueden hacer muchos de estos trámites, no todavía los que están proyectados, pero la tendencia, la dirección hacia la que va este servicio es acabar creando el expediente digital, y que cualquier asunto que tengamos
los abogados en tribunales, con nuestra firma electrónica, podamos acceder al expediente, conocer su estado, conocer las resoluciones que se han dictado. Y creo que esto es un paso adelante también en la transparencia. Una única pregunta, que hay varias, pero solo me he quedado con una, y además no tiene destinatario, ¿eh? Dice que cualquiera puede contestar. Y la pregunta es si creen que las vistas telemáticas un poco contravienen el principio de la transparencia desde el punto de vista de la pérdida de inmediación que la ley prevé, ¿no? ¿Quién se atreve? Bueno, realmente las vistas telemáticas no es el desideratum ni muchísimo menos. Es verdad que la inmediación es un valor muy importante y que algo se pierde, no todo, pero algo se pierde. Y en eso, diríamos, hay que considerar, al menos desde mi punto de vista, esta situación como transitoria y excepcional, poniendo por delante en este momento pues, un valor superior, diríamos, pero sin que eso se pueda entender ya como un sistema normal, creo yo. Incluso quizá en eso en los territorios varían, pero aquí nosotros las normas que la Sala de Gobierno hizo, siguiendo además lo que decía el Consejo, era bastante limitativo en cuanto, por ejemplo, a las pruebas. O sea, se han dado todo tipo de facilidades cuando se trata simplemente de la interlocución entre los abogados, procuradores y el tribunal, en una audiencia previa, en un juicio que no hayan pruebas, un juicio verbal que simplemente hayan alegaciones y no tenga que hacerse pruebas. Con las pruebas se tiene que ser bastante restrictivo, incluso ahora. Es verdad que la videoconferencia siempre ha existido, cuando en un momento determinado, un testigo hoy en día, pues una persona mayor que no quiere acercarse a un centro judicial, pues es respetable, ¿no? Pero como forma generalizada en absoluto, las pruebas se deberían seguir practicando ahora bajo el principio de inmediación y en todo caso considerar que es excepcional y transitorio. Sí, yo también me gustaría intervenir. Estoy de acuerdo con lo que comenta María Eugenia. Debe de ser considerado como una situación transitoria y excepcional. El acto de audiencia previa sí se podía llevar a cabo. En el juicio verbal, tal cual está ahora regulado el juicio verbal, realmente no hay juicio si no se han pedido pruebas, con lo cual yo ahí creo que debería delimitarse. Y por otro lado, aunque no es exactamente la pregunta, también ha existido, y bueno, de hecho en el Tribunal Supremo, salvo los asuntos de pleno, se están deliberando de forma telemática. Y creo que también ahí se pierde bastante la inmediatez a la hora de una sala, de un tribunal colegiado, de llevar a cabo las deliberaciones, quiero decir, porque si uno es el ponente de un asunto y está contando lo que consideran, probablemente el resto de compañeros se van a cortar más de interrumpirle que si estás cara a cara. Entonces yo creo que debe de ser con carácter transitorio. Y bueno, el acceso por videoconferencia, por razones de distancia, por razones de enfermedad, etcétera, etcétera, para la práctica de una prueba, sí que lo defiendo. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido en esta 10ª mesa. Muchas gracias a todos los que nos seguís escuchando un viernes por la tarde. Bueno, que tampoco tenéis muchas más opciones porque no podéis salir de la comarca, pero la verdad es que la asistencia telemática ha sido apabullante durante estos 2 días. Hemos tenido 2000 y pico participantes, 300 ciudades diferentes conectadas, 11 países diferentes conectados. El tema de la transparencia ha levantado muchísimo interés y gracias por haber colaborado a todos. Gracias a vosotros.